Muy buenos días, queridas amigas, hermanas en Cristo. Estamos en lección 2 del curso Ley y Evangelio. Estoy luchando con mi internet hoy día, entonces si alguien no puede escucharme, por favor me avisa para que pueda apagar el video por lo menos. Pero aquí estamos, gracias a Dios, en la segunda lección. Hoy día vamos a estudiar la ley de Dios, la ley de Dios. Va a ser una bendición porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros guiándonos. Entonces confiamos en su presencia y empezamos en oración. Oremos, amigas. Padre misericordioso, gracias porque nos ha dado tu ley y tu evangelio, que es nuestra salvación, tu evangelio. Enséñanos a usarlos correctamente y a aplicarlos en nuestra vida y en la de quienes nos rodean, para que toda la gloria sea tuya. Muéstrenos nuestro pecado para que podamos ver más claramente a Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Queridas amigas, Mm. vamos a empezar con el primer objetivo, que es describir las dos enseñanzas principales de la Biblia. La Biblia, como hemos visto, tiene 66 libros, es gigante la Biblia, pero vamos a notar que hay dos enseñanzas principales que apuntan a Cristo. Y esta pregunta, este objetivo, queridas, también es una pregunta en tu proyecto final. La pregunta es pregunta número 3. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Y explique el propósito de cada uno de ellos. Entonces, amigas, como hemos aprendido en la primera lección, el propósito de la Biblia es llevarnos a la fe, ¿cierto? Es darnos la fe en quién, en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo lo hace? Con esas dos enseñanzas principales. Entonces, vamos a empezar contestando a esta pregunta. Y las dos enseñanzas principales están bien el nombre de este curso, la ley y el evangelio. Son las dos enseñanzas, podemos encontrarlos en casi cada página de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa cada uno? Bueno, la ley no es solamente la ley en Monte Sinaí dado a Moisés, dado a la nación de Israel. La ley es la voluntad de Dios. Es lo que Él exige de nosotros, lo que Él desea de nosotros, sus hijos. Es lo que Él desea en cada uno de nosotros, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Entonces, la ley es la voluntad de Dios. Y el propósito de la ley para nosotros es simple. Es simplemente mostrarnos nuestro pecado. Porque cuando miramos los deseos de Dios, cuando miramos lo que Dios exige de nosotros, nos lleva a la cruz diciendo, wow, no podemos. No somos perfectos, no somos santos por nosotros mismos. Jamás puedo hacer los deseos de Dios, la voluntad de Dios a la perfección. Él es santo, yo no. Entonces la ley me muestra mi pecado, lo que yo no puedo cumplir a la perfección. Entonces, eso es el propósito de la ley. Tenemos la voluntad en la palabra de Dios para mostrarnos lo que Él desea como Dios Santo. ¿Y quiénes somos nosotros? No merecemos nada de Dios en nosotros mismos. Pero gracias a Dios es una enseñanza. Tenemos la otra enseñanza que nos muestra la salvación. Y este es el Evangelio. Evangelio es una palabra que en el griego significa buenas nuevas. El evangelio es la buena nueva, las buenas noticias que tenemos que somos salvos. Jamás podemos cumplir la ley de Dios como Él desea, pero en Cristo sí somos salvos porque Él cumplió y obedeció la ley en nuestro lugar. Entonces, el evangelio es lo que Dios hizo para nosotros, con su plan de salvación, podemos decir. Y el mensaje de Jesús ciertamente es buena noticia, ¿cierto? Nos dice cómo Jesús obedeció toda la ley en nuestro lugar. Hizo lo que nosotros no podemos hacer.
Entonces, amigas, cuando estudiamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, vemos ley y evangelio. Vémosle la voluntad de Dios, lo que Él desea de nosotros. Y también vemos la promesa del Salvador en el Antiguo Testamento y vemos la llegada del Salvador en el Nuevo Testamento. Entonces, en cada página encontramos estas dos enseñanzas principales. Y tiene mucho sentido, porque si el propósito es llevarnos a Cristo, bueno, la ley nos lleva a una solución, ¿cierto? ¿Qué hago si no puedo cumplir la ley? Necesito algo. Bueno, la solución está en Cristo. El Evangelio, claro, apunta a Cristo. Entonces, amigas, por eso podemos decir que son las dos enseñanzas principales de la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Adán y Eva cayeron en pecado y cuando el pecado entró al mundo, se ve mucho como la ley, ¿cierto? No obedecieron la ley de Dios, comieron la fruta que no deberían comer, tenían algunos castigos por esta situación, por su pecado. Se ve como es todo ley. No cumplió, no obedeció la ley de Dios. Pero también en Génesis, especialmente en Génesis 3, Dios dice que va a enviar un Mesías. En Génesis 3:15, Dios dice al serpiente, al diablo, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Es decir, que cuando Cristo llega, va a aplastar, y si lo aplastó, la cabeza del serpiente, la cabeza del diablo. Entonces ya en Génesis, en el jardín de Edén, tenemos la promesa del Salvador. Y en el Nuevo Testamento también, incluso cuando Jesús está enseñando, tenemos tenemos la enseñanza de la ley también. Si leemos Mateo 5, Mateo 6, vemos Jesús predicando en el Sermón del Monte y allí hay mucha ley. Jesús está explicando la voluntad de Dios. Entonces, bueno, en resumen, la ley y evangelio son los enseñanzas principales de la palabra de Dios. Entonces, amigas, vamos a hacer un juego. Ya he hablado mucho, entonces ahorita necesito la participación de ustedes. Hemos aprendido qué es la ley, la voluntad de Dios, nos muestra nuestro pecado y el Evangelio, la noticia de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahorita les voy a mostrar algunos pasajes, algunos versículos de la palabra. Y ustedes tienen que decirme si son ley o si son Evangelio, ¿ok? Les invito a abrir sus micrófonos si tienen la respuesta o contestar en el chat. All right? Vamos a empezar. La primera es de Éxodo 20, versículo 14. Una fácil para empezar. Dice, no cometerás adulterio. ¿Es ley o es Ley, evangelio? es Excelente. ley. Es ley, es ley, es la voluntad de Ok. Dios. Ujú, es la voluntad de Dios para nosotros, ¿cierto? Dios desea que guardamos el matrimonio, que no cometerás adulterio. Excelente. Ahora vamos adelante. Levítico 5:15. Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata, según el peso oficial del santuario. Mucha información ahí. ¿Es ley o evangelio, amigas? A mí me parece ley, pero parece una Evangelio. ley ceremonial. Mm. Sí, ley Escuchaba, ceremonial. escuchaba, escuchaba ley ceremonial, pero también escuchaba a alguien diciendo evangelio. ¿Cuál es? Bueno, regresamos a las definiciones. Ley muestra la voluntad de Dios. El evangelio es la buena nueva de Jesucristo. ¿Hay Jesucristo en este pasaje? No. Es una Un adelanto, sombra, parece. es una sombra de Pero es un adelanto. Jesucristo.
Exacto, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿cierto? Es el sacrificio para nosotros. Pero acá no hay Jesucristo, acá simplemente es una ley ceremonial de sacrificio, lo que ellos tuvieron que hacer para recibir el perdón de pecados. Es un símbolo de lo que Cristo iba a hacer para nosotros, ¿cierto? Los sacrificios de los carneros sin defecto como ofrenda por nuestros pecados. Excelente. Vamos adelante, amigas. Es ley ceremonial. Vamos adelante. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Leo el Evangelio. Evangelio. Yo. Excelente, amigas. Estoy esperando otras voces también, con toda la confianza, amigas. No buscamos perfección, buscamos participación. ¿Es evangelio? ¿Alguien no está de Evangelio. acuerdo? Ya, Doménica, gracias, amiga. Aquí no dice el nombre Jesucristo, ¿cierto? No dice Jesús, pero habla de su obra de salvación. Es nuestro amparo, fortaleza, pronto auxilio en todos los problemas. Es conectado al Evangelio, ¿cierto? Am, Cristo es el refugio contra el pecado, contra la muerte, contra el diablo. Gracias, María, por los comentarios en el chat. Excelente. La siguiente, Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que no anda en la compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se siente a conversar con blasfemos. Es leer es Evangelio. Mira, estamos pensando, excelente, queridas. Qué bien, este es complicado. ¿Está mostrando la voluntad de Dios o estamos mostrando nuestro Salvador? ¿Qué opinan? Evangelio. Parece ley. Ley, también digo yo. Ay, perdón. Alguien A está mí me parece llamándome. evangelio. Ay, Evangelio. excelente. Tenemos un debate, así es. Entonces, alguien dime, ¿por qué piensan que es ley? ¿Quién puede decirme por qué piensa que es la ley? María en el chat ya comentó. María dijo es la voluntad de Dios. Eso dice que es ley. Ujú. Pero otros dijeron que es evangelio. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué pensamos que es evangelio? O quizás ya están cambiando su mente. Está complicado, pero puede ser ley y evangelio, los dos, no sé, pero creo que es una noticia, nos está informando, nos está diciendo que tú vas a ser bienaventurado, tú recibes las bienaventuranzas, ¿no? Cuando anda, no recibe, mejor dicho, las buenas nuevas, sino si anda en compañía de malvados. Eso te está anunciando algo, es un anuncio, es una Pero, advertencia. pero recordamos, el evangelio no es cualquier anuncio, es el anuncio de la salvación. Y aquí tenemos el anuncio de la salvación. No, No, no. Entonces, es ley, se ve ley. linda, pero es ley. Exactamente, exactamente. Ok, Cuando vemos palabras como bienaventurado, pensamos que es linda, entonces es evangelio. No, evangelio apunta a Cristo. Y aquí simplemente si obedeces a esas leyes, vas a tener bendiciones en tu vida. Bienaventurado sí, es el hombre que no claro, anda en la compañía de malvados. Sí. es ley, sí. La voluntad de Dios, lo que Él desea en nuestras vidas. Excelente, amigas. Tenemos algunos más. Vamos adelante. La siguiente es Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vivo ejemplo de evangelio. Evangelio Exacto, también. Evangelio, porque exacto. anuncia a Cristo ahí. Evangelio. Claro. Evangelio.
Nos muestra nuestro Salvador. Excelente. Ganaron el premio. Y el premio es un abrazo de la distancia. Bien, amigas. Otro. Esta es la última, creo. Lucas 10, versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es ley, Evangelio. Yo lo La veo ley. como ley. Ley. Otro debate, excelente. Ley. Escucho más ley que evangelio. ¿Por qué piensan que es ley? Rosa, adelante, amiga. Veo su micrófono abierta. ¿Por qué piensa que es ley? Porque le No, manda a obrar al hombre. Ay, perdón. La Rosa, por favor. no, yo no dije, yo dije evangelio, yo no dije ley. Ay, perdón, querida. Perdón. ¿Por qué piensa que es evangelio, Rosa? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo digo que es este evangelio porque el Señor nos manda que amemos al prójimo como a nosotros mismos. O sea, cuando nosotros amamos al prójimo, mi opinión, ¿no? Cuando amamos al prójimo, estamos amándolo, amamos de una manera cuando anunciamos el mensaje de salvación que hizo Jesucristo por nosotros. O sea, ese es mi punto de opinión. No estaré bien o estaré mal. Bueno, Pero y sí también. tu opinión está basada en la verdad. Es que es el amor de Cristo nos motiva. Entonces, las buenas cosas que hacemos, como amar al prójimo, vienen del evangelio, sí o sí. Pero cuando leemos este texto acá, podemos ver simplemente la voluntad de Dios, lo que Dios demanda, exige de nosotros. Aquí no dice la salvación, no está Aquí acá. es ley, porque este también yo creo que eso, él estaba en ese tiempo también, es la voluntad de Dios, pero estaba también hablándole al pueblo de Israel aquí, ¿no? Y yo creo que está también de Deuteronomio, cuando dice amarás al Señor con toda tu mente. En Sí, Deuteronomio me parece que. sí está en Deuteronomio 6, sí, tiene Ajá, razón. entonces, era un mandato para el pueblo de Israel, ¿no? Para que cumpliera Ajá. esa ley, para que no le desobedeciera. Excelente, queridas. Mira, cuando estamos un poquito confundidas, cuando no sabemos cuál es, regresamos a la definición del evangelio. La ley nos muestra nuestro pecado y el evangelio nos muestra nuestro Señor. Cuando yo veo Lucas 10, 27 en sí mismo, ¿cierto? Solamente este versículo, yo me caigo. Pienso, ¿he amado a Dios con todo mi corazón? ¿He amado a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente? Yo sé la verdad que es no. No lo he hecho. No lo que desea Dios. Exige todo mi ser. ¿Lo he hecho? La verdad que no. No, en cada instante de cada día no. Deseo, claro que sí. Deseo amar a Dios con todo, pero no lo hago. Entonces, es ley, es lo que Dios exige de mí, su hija, y no puedo cumplirlo como Él desea, porque Él desea la perfección. Pero este versículo, como comentaba la hermana Rosa, nos lleva a pensar en el Evangelio, porque ya nosotros conocemos el Evangelio. ¿Quién vivió en este mundo y amó a Dios con todo su corazón, toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente? Jesucristo. ¿Quién obedeció esta ley en nuestro lugar? Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, este pasaje nos lleva al Evangelio, pero el mensaje en sí mismo es ley. Es lo que Dios exige de nosotros. ¿Preguntas, comentarios, amigas, sobre esta actividad? ¿Dudas? Bueno, el punto era para practicar de verdad qué significa ley, qué significa evangelio. Pero también el punto es mostrarles cómo van de la mano.
Por eso son las dos enseñanzas principales de la palabra de Dios. Los dos son importantes en nuestras vidas porque los dos nos muestran la necesidad de un Salvador. Pero cuando usamos ley y evangelio en nuestras vidas, en las vidas de otros, siempre deseamos aplicar primero la ley y luego el evangelio. Es decir, queremos aplicar primero la realidad que somos pecadores, que no podemos cumplir lo que lo que Dios desea, y luego aplicar el evangelio. En Cristo tenemos la salvación, nos ha lavado, ha obedecido la ley en nuestro lugar. Entonces, amigas, invito a sus comentarios. ¿Por qué es importante aplicar la ley antes del evangelio? ¿Por qué queremos pensar en el pecado primero? Nielmar, adelante. Am, Primero aplicamos ley porque queremos confrontar. Mm, Es eso, es confrontar al pecador, nosotros que somos pecadores, con la ley de Dios. Y luego queremos aplicar evangelio porque queremos consolar, brindar consuelo al pecador o a nosotros como pecadores. Ese es el exacto. propósito de la Biblia, poder confrontar, pero también consolar, saber que nosotros no somos perfectos, no Ujú. podemos llegar a esa perfección que Dios exige, pero que nuestros pecados no son por obras, no es por lo que hayamos hecho, sino por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo y que Él es nuestro Salvador y lo ha hecho por nosotros. Amén, amén. Excelente, querida. Claro, a propósito de la ley en mostrarnos nuestros pecados, es sumamente importante porque, bueno, si no sabemos que tenemos un problema, no necesitamos un Salvador, ¿cierto? O si yo pienso que yo puedo lograr yo mismo lo que Dios desea, no necesito un Salvador. Entonces, la ley es tan importante porque me guía a Cristo, al único camino, al único verdad y la vida. Es como, uso el ejemplo de cáncer. Si alguien tiene cáncer, pero no lo saben, no lo conocen, no están buscando remedio. ¿Cierto? Pero sí entienden por un eco, no sé, que tienen cáncer, allí entienden el problema grave para su cuerpo y busquen remedio. El pecado es como el cáncer. Cuando reconocemos el pecado, pensamos, wow, necesitamos algo. Necesitamos, la ley nos muestra el pecado, pero la ley no nos salva. No hay salvación en la ley. Pero la ley nos guía a rodearnos antes de la cruz y buscar nuestro Salvador y reconocer que ya tenemos un Salvador. Gloria a Dios. Entonces, de nuevo, pensamos en la importancia de la ley, que por naturaleza, nosotros pensamos que podemos hacer cualquier cosa, ¿cierto? Por naturaleza pensamos que nosotros podemos lograr lo que Dios desea. Por naturaleza pensamos que somos suficientes en nosotros mismos. Eso no es una mentira. Es una mentira del diablo. Y la Biblia dice que todos tienen pecado. Todos. Nadie puede cumplir lo que Dios desea. Entonces, no debemos ser orgullosas porque Dios nos dice, ya no. No, ustedes en sí mismos no son santas como yo deseo, dice Dios. Entonces, cuando anotamos la perfección al estándar de Dios, es la perfección, bueno, incluso todas mis buenas obras no son perfectas. Entonces me guía a rodearme. Dios, soy pecador. Dios, necesito a ti. Dios, no puedo y no merezco nada. Esa es la confesión de pecado. Y la ley, es la confesión de pecado, es la ley, ¿cierto? Pero gracias a Dios va de mano con el evangelio. Porque la Biblia nos anuncia, hija Elis, tus pecados son perdonados. Hija Elis, Cristo vivió la vida perfecta para ti. Cree en Cristo y en Cristo eres santa. En Cristo eres perfecta. En Cristo tienes relación con Dios. Entonces,
el Evangelio me da consuelo. También me da nuevas fuerzas, porque en el Evangelio está el Espíritu Santo, que me guía en mis actos de obediencia, que me guía en amar a Dios y amar a mi prójimo. Entonces ahí, queridas, podemos ver, espero que pueden ver la importancia de las dos enseñanzas juntas. Si predicamos puro ley, ya no hay salvación. Necesitamos tener el evangelio también. Pero si predicamos puro evangelio, la gente no van a querer un salvador. Entonces, por eso necesitamos los dos. Perdón, vio una mano arriba, pero ahorita no recuerdo quién era. ¿Alguien tenía un Era yo. comentario? Josefina, adelante. Sí, tienen que ir ambas, ¿no? Tanto la ley como el evangelio tienen que ir de la mano, Ajá, porque la ley, como usted dice, nos muestra el pecado, ¿no? Pero también nos conduce a una convicción de pecado en la que tenemos que ser regenerados. Entonces, ¿qué viene siendo el evangelio? La buena noticia, viene a anunciar el perdón, el arrepentimiento, la salvación y el cumplimiento de esa ley, ¿no? amén. Donde donde se lleva de la mano. Si no hubiera esa ley, tal vez no hubiera esa salvación, porque ambas se complementan, ¿no? Para el Exacto. perdón. Exactamente, querida. Y por eso en academia, Saber que tenemos que venir a un arrepentimiento verdadero y ay, perdón, se para cortó. Cristo en su corazón. Amén. Excelente, Josefina. Para uno Perdón. aceptar a Cristo en su corazón. Sí, excelente, querida. Perdón, se cortó. Por eso empezaba a hablar yo. Perdón, querida. Excelente. Y por eso en Academia Cristo utilizamos el método de la 4C. Imagino que ustedes ya han estudiado con nosotros el método de la 4C. Y en la método de la 4C. Ay, perdón, ¿me puede escuchar? Se cortó. Ahora sí. Ahora se está escuchando, me estaba frisando. Ay, qué pena. No, estaba diciendo que por eso en Academia Cristo utilizamos el método de la 4C. Si no han estudiado la 4C aún, tranquilas amigas, van a tocarlo en nuestros cursos. Pero en la 4C, al final, tenemos el proceso de consolidar. Cuando nosotros buscamos la ley en el texto y el evangelio en el texto y lo aplicamos a nosotros mismos. Es enseñarnos, ese método nos enseña cómo siempre leer la Biblia enfocando en Cristo. Entonces, amigas, excelente, excelente. Vamos adelante. Ustedes leyeron Mateo 14 para la tarea de hoy día. Mateo 14, 1 a 12. Busco una voluntaria, por favor, en sus propias palabras. ¿Quién puede explicar qué sucedió en este texto? ¿Qué sucedió en el texto de Mateo 14, 1 a 12? Adelante, querida Neymar. Mateo 14, ay, perdón, Mateo 14 hace referencia a la decapitación de Juan el Bautista. Ujú. Y un poco para resumirlo, o no sé si lo leemos o es un resumen, ¿no? Un resumen nomás, está bien. Ok, bueno, nada, el versículo habla de que Herodes, ¿no? En algún momento comentó de que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista porque por eso era capaz de hacer los milagros y hace referencia a lo que había ocurrido con, con Juan, ¿no? Que Ujú. básicamente Juan había sido arrestado por Herodes porque Juan le había mostrado su pecado, le había Mm, dicho que no era lícito tener a Herodías como mujer porque Herodías era su cuñada, estaba con su hermano también y le había mostrado ese pecado y Herodes lo que hizo fue arrestarlo por ello. Y Herodías tenía obviamente mucho odio por Juan y o sea, cuando la hija de Herodías cumplía años, hizo todo un montaje para su celebración y bailó frente a Herodes y todas las personas que estaban reunidas para celebrar eso. Y Herodes había hecho un juramento de que
podía concederle lo que quisiera si era de su agrado. Y ella lo que hizo Ujú. fue pedir la cabeza de Juan el Bautista, un poco Amén. llevada por su mamá. Incluso en las escrituras dice que él se sintió entristecido porque el pueblo quería a Juan y veía a Juan como un profeta. Pero al final Exacto. tuvo que cumplir ese juramento y decapitó a Juan el Bautista, ¿no? Excelente. Eh, Excelente. sí. Sí, así, sí, no Ujú. es una historia linda, no es una historia preciosa por nada, pero nos muestra una buena lección. Juana Bautista, ministro de Dios, cierto, profeta, él aplicó la ley al rey sin miedo. Él mostró al rey su pecado. Él dijo que no debería estar con su cuñada, ¿cierto? Y bueno, Juan confrontó a él sobre su pecado y el rey no escuchó, no quería escuchar. Y la historia ende de una forma triste con cómo mataron a Juana Bautista. Pero el punto acá es que Juan estaba aplicando la ley como Dios desea. Dios sí desea que nosotros en amor mostramos a otros el pecado. Si Juan mostró el evangelio al rey Herodes, no iba a tener sentido con el rey porque él iba a pensar que ya estaba bien en su pecado. Si él escuchaba que, Dios me ama, todo eso, Dios me va a salvar, bueno, seguiría con su pecado, ¿cierto? No sería una fe genuina. Entonces, si Herodes si se hubiera arrepentido, Juan tendría el tiempo para anunciar las buenas nuevas a él. Pero no se arrepintió y bueno, fue a otra parte, a otro lado. Entonces, amigas, es una historia un poquito fuerte, pero también demuestra cómo Dios sí desea que aplicamos ley y evangelio en nuestras vidas y en las vidas de otros. Bueno, queridas amigas, hemos terminado con la primera parte. Vamos adelante. Vamos a ver ahorita, profundizarnos en la ley de Dios. Vamos a identificar los tres tipos de leyes de la Biblia. Entonces, vamos a empezar examinando la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Los tres tipos de leyes que Dios dio a su pueblo de Israel. Este es un punto bien importante, queridos. Aquí tengo una imagen para mostrarles las leyes que Dios dio. Muchas veces cuando pensamos en el monte Sinaí y pensamos en Dios dándole a Moisés y a la nación, pensamos en los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero la verdad, cuando leemos Deuteronomio, también Levítico, podemos ver que había muchas más leyes que Dios compartió con su pueblo. Compartió primero, bueno, pero no primero, pero una de las leyes que compartió es la ley civil. Recordamos que la nación de Israel salieron de Egipto 3 meses antes de que llegaron a Monte Sinaí. Es decir, que son una nación nueva. Antes estaba bajo la esclavitud, ¿cierto? Tantos años. Por fin son libres. Hay tanta gente, son una nación libre. ¿Cómo van a gobernarse? ¿Cómo van a organizarse? No tenía ni idea. Entonces Dios dio a Moisés y a la nación de Israel la ley civil que regulaba cómo ellos deberían organizarse, cómo deberían gobernar su sociedad. Hoy en día tenemos leyes civiles también, ¿cierto? Nosotros vivimos en tantos países en este curso. En cada país donde vivimos, incluso en los estados de Estados Unidos, hay distintas leyes que aplican a nosotros. La ley civil de la palabra es la ley civil de cómo ellos deberían organizarse en el Antiguo Testamento. También Dios les dio la ley ceremonial cómo deberían adorar a Dios. Porque recordamos cuando estuvieron en Egipto, no tenían la libertad de adorar como ellos querían. Entonces ahora Dios está dándoles leyes para mostrarles cómo Él desea que podrían adorar a Dios. Y esas leyes incluyeron un montón de sacrificios, incluyen días festivales, incluyen formas de lavarse, un lavamiento ceremoniales.
Entonces, un montón de leyes ceremoniales para gobernar cómo adoraron a Dios. Y al final, Dios también compartió con ellos la ley moral, es decir, la ley que Dios desea para todas las personas de todos los tiempos, porque simplemente es su voluntad siempre. Entonces, un ejemplo de la ley moral es no matarás. Dios siempre desea que no matamos, ¿cierto? Es parte de su ley. No cometerás adulterio. Esta es la ley moral, es decir, es su voluntad para todos. No va a cambiar dependiente de la nación ni de la época. No, es lo que Dios desea para nosotros. Y vamos a hablar más sobre eso en esta lección. Pero por lo menos ahorita entienden, espero, que había tres tipos de leyes que Dios dio a su pueblo. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, que podemos resumir en los 10 mandamientos. Voy a pausar. Preguntas, comentarios, dudas, amigas, sobre la ley de Dios en el Antiguo Testamento. La ley civil usted dijo que era, por favor. La ley civil es como ellos deberían organizarse como nación. Entonces, cómo deberían actuar su liderazgo, cómo deberían tener sus cortes, sus procesos de si había pecado, cómo deberían manejar eso. Es como lo que tenemos nosotros en nuestros países también, la ley bajo nuestro gobierno. No, entonces la ley, entraría la ley civil, no la fiesta serían ceremonias. Exacto, exacto. Ajá, pero y los diezmos, la ofrenda serían Ceremoniales. ceremoniales. Exacto, exacto. Sí, excelente distinción. Sí, ceremonial es cada cosa para adorar a Dios. Entonces, el diezmo, por ejemplo, los sacrificios, cómo adoraron. La ley civil es más cómo gobernaron la gente. Excelente pregunta. ¿Alguien más? Bueno, eso es simplemente para aclarar la ley. ¿Cierto? Vamos a regresar a esta imagen más adelante en la clase. Ahorita vamos a ver la segunda pregunta, perdón, creo que es número 4 en el proyecto final, pero es la segunda pregunta en esta lección. Esta pregunta es, ¿cuáles son los tres usos de la ley de Dios? Explique el propósito de cada uno. ¿Por qué tenemos la ley de Dios? Am, entonces, amigas, ahorita voy a explicar tres razones, tres usos de la ley y espero que puedan anotarlo. La primera ya entendemos, ya lo hemos visto. La ley sirve para mostrar nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, eso es algo de lo que hemos visto ya. Decimos que es la ley, el uso de la ley como espejo. Cuando miramos la ley como un espejo, podemos ver en la reflexión que no somos perfectos, que no hemos cumplido la ley como Dios desea. Entonces, el espejo es el propósito principal de la ley, mostrar nuestros pecados. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Romanos 3:20. Romanos 3:20 es clarísimo. Dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, por eso tenemos al uso como espejo. La ley revela nuestro pecado. Now, ahorita vamos a ver el uso número 2, que es algo nuevo en esta lección. Otro uso de la ley es como freno. Es como un freno porque sirve para restringir al mal. Voy a darles un ejemplo, especialmente la ley civil, por ejemplo. Si conduces con exceso de velocidad y si ves una policía más adelante, bueno, reduces la velocidad, ¿cierto? No estás mejorando tu forma de manejar porque amas la ley, no estás haciendo porque tienes miedo de castigo. ¿Cierto? La policía va a verme y va a darme una multa. Entonces, estás frenando, obedeciendo la ley, pero no estás haciéndolo en amor,
porque tienes miedo, miedo del castigo. Y eso es como funcionan muchas veces las leyes civiles de nuestros países, ¿cierto? Obedecemos algunas leyes de nuestros países no porque amamos la ley, sino porque ya si no lo hacemos, vamos a recibir un castigo, vamos a recibir una multa, ¿cierto? Y es lo mismo con la ley de Dios. La ley de Dios también sirve como un freno, frena al pecador. No cambia su corazón, no le da un motivo de amor, pero ellos piensan que, ay, si lo hago, Dios me va a castigar. Entonces, esta aplicación de la ley no es tanto para nosotros como creyentes, porque nosotros no necesitamos pensar en la ley de esta forma, porque nosotros sabemos que Dios nos ha salvado de la ley. Pero muchas veces para los que no entienden la gracia aún, la ley sirve para frenarles, para que no hagan al mal. También en su conciencia está escrito la ley de Dios. Incluso si no conocen a Dios, ellos piensan que hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces no debería hacer eso, porque entonces hay un sentimiento cierto de lo que no deberían hacer. La ley sirve como un freno. Ahora, es mi favorita. La ley también sirve como una guía. Y eso es la aplicación más a nosotros creyentes. Am, la ley nos guía. Mira, primero consideramos que la ley nos ha mostrado nuestro pecado, ¿cierto? Ya somos pecadores. Pero nosotros creyentes conocemos el Evangelio. Dios obedeció la ley en nuestro lugar. Entonces, ¿ahora qué hacemos con la ley? Dios ya cumplió la ley, gracias a Dios, somos salvos. Eso no significa que deseo hacer cualquier cosa. No, deseo seguir la voluntad de Dios, pero ahora no es por miedo. Deseo porque amo a Dios. Dios me amó, Dios me salvó. Quiero hacer lo que tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está guiándome en la voluntad de Dios. Entonces, de esta forma, la ley sirve como guía para nosotros. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. No cometerás adulterio. Yo tengo mi esposo, se llama John. Yo, en amor a mi Dios, en amor a mi esposo, deseo seguir esta ley. No estoy bajo la ley, no pienso que, ay, si no lo hago voy a estar castigado. Yo deseo ser una buena esposa y este deseo es del Espíritu Santo en mí. Entonces, esta ley, no cometerás adulterio, me guía en mi vida. Deseo hacerlo, pero no pienso que, ay, tengo que hacerlo porque si no, no voy a ser salvo. No, no, no puedo salvarme a mí misma, pero sí deseo seguir la voluntad de Dios. La ley sirve como una guía para nosotros. Bueno, amigas preciosas, ¿cuáles son sus preguntas o comentarios sobre la ley como espejo, freno y guía? Por eso pienso en David, ah, cuando escribió en los Salmos como la ley de Dios es una luz, ¿cierto? Habla de la ley como algo tan preciosa en su vida y puede ser como, ay, ¿qué? ¿A él le encanta, le ama la ley? ¿Qué es eso? Pero para nosotros cristianos, sabemos que Dios nos ama. Dios desea lo mejor para nosotros. Entonces, cuando veamos lo que Él desea para nosotros en la palabra, deseamos seguir la ley, ¿cierto? Deseamos hacer lo que Él desea porque es lo mejor para nosotros. Es una luz para nosotros. Bueno, queridas, no escucho nada. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? Ok, espero que sí. Espero que sí está bien. Si tienen preguntas, con toda la confianza, aquí estoy, ¿ok? Vamos adelante, amigas, con el último punto de la clase. Am, Ahora hemos visto las leyes del Antiguo Testamento, la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral. Y ahora vamos a entender que la ley civil y la ley moral, no, perdón, la ley civil y la ley ceremonial ya no apliquen a nosotros hoy en día. Pero la ley moral sí.
sí aplica a nosotros. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a verlo ahorita. Entonces, la pregunta del proyecto final es, ¿por qué ya no se apliquen las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a nosotros, a creyentes del Nuevo Testamento? Bueno, amigas, no es nada que he inventado yo. Es algo que entendemos, creemos, porque la Biblia nos dice eso. Y les voy a mostrar cómo. Primero regresamos a recordar lo que hemos empezado a ver en la última clase también. Cuando leemos la palabra de Dios, es la autoridad máxima en nuestras vidas, ¿cierto? Es la verdad absoluta. Entonces, cuando leemos la palabra, queremos siempre leerlo en el contexto. Hemos hablado como siempre queremos pensar, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿En qué momento? ¿Cierto? Queremos examinar la palabra de esta forma. Y de esta forma podemos ver si aplica a nosotros el texto. Les voy a dar un ejemplo. En Mateo, creo que está en Mateo 10, Jesús mandó a sus apóstoles a ir y predicar, pero Jesús mandó a ellos no llevar dinero en su viaje misionero. Entonces, ¿este mandato aplica a nosotros? Cuando nosotros compartimos el evangelio, ¿podemos tener dinero en nuestros bolsillos? ¿Podemos ir y viajar y tener dinero? Los Sí. apóstoles en este instante no, pero nosotros sí. Entonces, cuando analizamos el texto, podemos ver que este mandamiento fue específico para ellos en este mismo tiempo. En otros momentos, ellos sí llevaron recursos con ellos, ¿cierto? Entonces, cada letra de la palabra de Dios, mandamiento, no siempre aplica a nosotros. ¿Cómo podemos identificar sí o no? Bueno, analizamos el texto. Entonces, ahorita estamos hablando de la ley de Dios, especialmente la ley civil, la ley ceremonial. Cuando Dios dio la ley a Moisés en Monte Sinaí, ¿a quién estaba dando la ley? ¿A quién? A Moisés, A los claro, pero ¿a quién? israelitas, A su pueblo, a A a los su pueblo. Israel. israelitas. Ujú. Excelente, excelente, a su pueblo, la nación de Israel, ¿cierto? Entonces, sabemos quién está hablando, Dios. ¿A quién? La nación de Israel. ¿En qué tiempo? En el Antiguo Testamento, cuando recién salieron de Egipto y estaban organizándose. Entonces, ahora llegamos a la pregunta. ¿Aplican a nosotros entonces la ley de Monte Sinaí? ¿Son para los creyentes hoy en día? Bueno, para responder, dejamos que la escritura misma nos guía. Y encontramos la respuesta en el Nuevo Testamento. Entonces, ahorita les voy a mostrar un versículo clave del Nuevo Testamento. Está en Colosenses 2, versículo 16 a 17. Dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación a los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real, lo verdadero es Cristo. Les invito a leer todo el capítulo. Y si cuando tomen el curso Legalismo de Academia Cristo, estudien mucho más sobre este contexto. Pero estos versículos clave nos muestran que en este ejemplo, la ley ceremonial no aplica a nosotros, los creyentes en el Nuevo Testamento. Dice que nadie los juzgue por lo que comen y lo que beben. Recordamos en el Antiguo Testamento tenían un montón de leyes sobre la comida para respetar a Dios, para adorar a Dios. Ahorita Dios dice que ya no. Que nadie los juzgue por lo que comen. En relación con los días de fiesta, tenían festivales especiales de adoración. Ahora no es necesario. También dice los días de reposo. Ellos tuvieron que adorar los sábados. Nosotros hoy en día no tenemos que adorar los sábados. Podemos, pero no tenemos. Entonces podemos ver por la misma palabra de Dios que la ley ceremonial fue dado a la nación de Israel, solo a ellos
antes de la venida de Cristo, porque dice acá, todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Tenían su propósito, estas leyes, sirvieron su propósito, pero ahora en Cristo ya son cumplidos. Gracias a Dios, queridas. Nosotros no tenemos que irnos a Jerusalén para celebrar los festivales, ¿cierto? No tenemos que llevar sacrificios allí, no. Entonces, gracias a Dios estamos bien. Pero bueno, también consideramos otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando pensamos en la comida, por ejemplo, hay otras partes del Nuevo Testamento cuando habla de, bueno, con Pedro, en Hechos 10, Pedro tuvo una visión cuando Dios le mostró muchos animales y dijo que ya no debía considerar impura ninguna comida. Entonces, en otras partes del Nuevo Testamento se notan que ellos ahora pueden comer lo que deseen. En el Nuevo Testamento tienen una libertad. En respecto a la ley civil, también en el Nuevo Testamento Jesús, también los apóstoles, enseñaron a respetar las autoridades de sus países, ¿cierto? En este caso de Roma. Dar a César lo que es de él y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, Jesús y los apóstoles no estaban enseñando que tuvieran que seguir las leyes civiles del Monte Sinaí. No, estaban diciendo que deberían respetar las leyes civiles de su país. Entonces podemos ver por lo mismo la escritura, ya no se aplica a nosotros la ley civil del Monte Sinaí, no. ¿Aplica a nosotros la ley de nuestros países? Bueno, sí. Dios desea que respetamos los gobiernos. Entonces, amigas, hay mucho más que podemos decir, muchos otros ejemplos, pero en general, el Nuevo Testamento nos muestra que la ley ceremonial y la ley civil del Antiguo Testamento no aplica a nosotros hoy en día. Voy a pausar allá. Preguntas, comentarios, dudas, amigas, sobre esta verdad. Está claro, profe. Qué bien, amiga. Excelente, excelente. Ya nos queda con la ley moral. La ley moral, ¿aplica a nosotros? Recordamos, Sí, ¿qué es la ley moral? La ley moral es, ¿quién recuerde? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. y Y incluye los 10 mandamientos también. exacto. ¿La voluntad de Dios aplica a nosotros? Sí, claro que sí. ¿Dios todavía desea que nosotros no tenemos ídolos? Sí, ¿cierto? ¿Dios todavía desea que nosotros respetamos a nuestros padres? Sí. Entonces, sí, aplica a nosotros la ley moral. Es lo que Dios desea de nosotros. Es su voluntad para nosotros. Y también son enseñanzas que podemos ver en Jesús y en sus apóstoles, ¿cierto? Ellos también en sus prédicas, en las cartas del Nuevo Testamento, repiten la voluntad de Dios, repiten el deseo de Dios para nosotros. Y hay mucho, los 10 mandamientos en el Monte Sinaí sirven como un resumen de cómo amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hay verdades en los 10 mandamientos que son verdades en el Nuevo Testamento también. Entonces, la ley moral todavía es lo que Dios desea de nosotros. Y la ley moral todavía nos muestra que no somos perfectos, ¿cierto? Todavía actúa como un espejo para cada uno de nosotros. Cuando vemos la ley moral, la voluntad de Dios, no podemos hacerlo a la perfección. No es posible. Pero en Cristo, la ley moral no nos condena. ¿Por qué? Porque Cristo obedeció la voluntad de Dios perfectamente para nosotros. Y amigas, por eso no vivimos bajo la ley moral, porque somos libres en Cristo. Queremos hacer la voluntad de Dios en amor, pero ya Cristo ha obedecido la ley moral para nosotros. Tenemos esta verdad en muchas partes de la palabra, les voy a mostrar algunos nomás.
Mi favorita personalmente es de Gálatas 4. Gálatas 4, 4 a 5, donde dice, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Mira el amor de Dios Todopoderoso que llegó a este mundo bajo la ley. Él obedeció la ley en nuestro lugar. Es increíble su sacrificio. No solamente fue sacrificado en la cruz, tiene sacrificio en su vida también, bajo la ley. Dice Hebreos que Jesús es perfecto. Dice acá, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces cumplió la voluntad de Dios sin pecar, hizo lo que Dios exige de nosotros. Entonces, la ley todavía es importante, pero Cristo obedeció la ley para nosotros. Dice Mateo, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No, no he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces, la ley moral sí aplica a nosotros, pero Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Entonces, de esta forma, Jesús está mostrando que, bueno, Dios es justo. Dios demanda la perfección, demanda la ley, y Dios sigue siendo justo. Pero Cristo obedeció la ley en nuestro lugar, entonces Dios es justo y amoroso, ¿cierto? Demanda la perfección y nos ha dado la perfección en Cristo. Y bueno, terminamos con un versículo que demuestra bien cómo Jesús nos cubre con su justicia. Dice Romanos 5:9, porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Por Adán, por Eva entró pecado del mundo, ha pecado a todos nosotros, ¿cierto? Pero así también por la obediencia de un solo, Jesús, muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesús somos justificados. Gracias. Y por eso, queridas amigas, cuando pensamos en el Evangelio, cuando pensamos en la obra de Jesús, no pensamos solamente en la cruz, pensamos también en la vida de Jesús. Jesús nos salvó con su vida perfecta, obedeció la ley en nuestro lugar y nos salvó con su sacrificio en la cruz, pagando a precio de nuestros pecados. Entonces, por eso tenemos la salvación completa y por eso la ley para nosotros es un guía. Cristo ya obedeció la ley. Entonces, si yo pienso que tengo que obedecerlo para ganar algo de Dios, estoy diciendo que el sacrificio de Jesús no fuera suficiente. Pero no, Cristo, su sacrificio es suficiente. Ahora la ley para mí es cómo puedo amar a Dios. Pero no tengo miedo. ¿Por qué? Porque soy libre en Cristo. Ustedes también, por la fe. Preguntas, comentarios, dudas, amigas sobre esta verdad que Cristo obedeció la ley moral. Y bueno, también la ley ceremonial, también la ley civil, pero Cristo obedeció la ley para nosotros. Esa es la verdad que nos da paz que sobrepase todo entendimiento. Esa es la paz, esa es la verdad que nos guía a la gracia y no al legalismo. Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Amigas, este versículo que está en la pantalla nos muestra, es una resumen perfecta, creo, de la obra redentora de Cristo en su vida y también en su muerte. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiramos la justicia de Dios, la obediencia activa, recibiramos la justicia de Dios. Entonces, en Cristo recibimos todo de Dios por la vida, la obediencia,
la muerte de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, no obedecemos la ley moral porque tenemos que hacerlo, no. Obedecemos la ley moral porque, wow, ¿cómo no? ¿Cierto? ¿Cómo no? Es el deseo de Dios perfecto, Dios que dio su vida para mí. ¿Cómo no voy a creer que ya sabe más que yo lo que necesito hacer en mi vida? ¿Cómo no voy a creer que Él me ama y su ley es de amor para mí? Deseo obedecer, pero cuando caigo, también descanso en el perdón que tengo en Cristo. Amén, amén, amén. Puntos principales de la lección de hoy día. Hay dos enseñanzas principales de la palabra de Dios: la ley, el evangelio. La ley tiene usos como espejo, como freno, como guía. Las leyes civiles del Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales, ya no aplican a nosotros. ¿Sabemos eso? Porque la palabra dice eso. Y Cristo obedeció la ley en nuestro lugar. Nos salvó con su vida perfecta, su muerte inocente. Entonces, amigas, en el proyecto final, voy a compartir esta imagen también en el grupo de WhatsApp. Tenemos 3 preguntas en esta lección. ¿Por qué? Porque es una lección que es fundamental para las otras lecciones que vamos a estudiar. Entonces, deseo que ustedes tomen, ya tienen el fin de semana, tomen tiempo para reflexionar y contestar ya estas preguntas, por favor. Porque va a ser más presente en su mente, pero también porque son importantes entender bien para poder cumplir las otras acciones con éxito. Porque esa es la base. Si tienen preguntas o si no entienden algunas de esas preguntas, habla conmigo por WhatsApp nomás y yo les puedo ayudar. ¿Ok? Entonces, preguntas número 3, 4 y 5 corresponden a esta lección. Y como siempre, voy a compartir con ustedes la tarea para la siguiente lección. Nos vemos el martes, primero Dios. Y terminamos en oración. Si tienen comentarios, pueden quedar aquí después, pero ya terminamos. Oración. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que hoy nos ha enseñado la diferencia entre la ley y el evangelio. Señor, reconocemos que por nosotros mismos ya no podemos cumplir su santa ley. Confesamos nuestros pecados delante de ti, pero también, Señor, te damos gracias porque en Jesucristo ya tenemos perdón completo y su obediencia perfecta es ahora nuestra. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca para vivir cada día, Señor, en gratitud, no como esclavos bajo la ley, sino como hijos libres en Cristo, deseosos de obedecerte por amor. Y cuando caigamos, Señor, ayúdanos a volver una y otra vez a la cruz, donde sí o sí encontramos tu gracia, tu paz abundante. Santifícanos en tu verdad, Señor, tu palabra es la verdad. Amén. Amén, amigas preciosas, que tengan lindos días en el Señor. Nos vemos martes, primero Dios. Amén, amén. Amén. Bendiciones a Gracias, todas. bendiciones. Amén, bendiciones. Gracias por la Abrazos, Ponga, clase muy linda. queridas. ponga la información de las iglesias y del contacto que usted dijo en el chat, por favor. Gracias por recordar. Sí, Bendiciones a gracias, todas. amiga. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones, amigas.